Buenos días, bienvenidos. Disculpad por este pequeño retraso. Quiero agradecer en nombre del Centro Internacional sobre el Envejecimiento CENIE vuestra presencia, tanto en esta sala como de forma virtual para todos los que estáis fuera de Madrid. Vamos a comenzar en esta rueda de prensa de presentación del estudio Investigando la economía de la longevidad en España, que ha sido elaborado por Oxford Economics con la colaboración de la Universidad de Salamanca. Queremos agradecer también la presencia de Pablo Antonio Muñoz Gallego, catedrático e investigador de la Universidad de Salamanca, de Concepción Galdón, director of IE Center for Social Innovation and Sustainability, de Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageonomics de la Fundación MAFRE, y está a punto de llegar Adolfo Ramírez, copromotor de Vida Silver. A los cuatro os vamos a pedir después una valoración de los datos del estudio. Antes de entrar a mostraros los resultados obtenidos en este trabajo, Óscar González Benito, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, responsable del CENIE, va a comentaros los objetivos de este estudio y qué se ha pretendido con él. Perdón, muchas gracias, Celia. Muchas gracias, expertos, investigadores, colaboradores. Y muchas gracias, medios de comunicación, por vuestra presencia y vuestro interés en este estudio que presentamos hoy. Voy a contextualizar muy brevemente el objetivo de este estudio. Como ya se ha mencionado, afrontamos una tendencia al envejecimiento poblacional y una de las causas principales es la longevidad. Cada vez vivimos más. Esto, desde luego, es un éxito social del que debemos felicitarnos y, por tanto, lo debemos de afrontar como una oportunidad, aunque conlleve una serie de retos y una serie de desafíos. Y desde la Fundación General de la Universidad de Salamanca ya venimos desde hace varios años trabajando en torno a todos esos desafíos, a todas esas oportunidades que conlleva la longevidad y el envejecimiento poblacional. Y lo hemos formalizado todo este trabajo de la Fundación General en torno al CENIE, a nuestro Centro Internacional sobre Envejecimiento, que además debo destacar y agradecer que cuenta con apoyo financiero de la Unión Europea a través de los fondos de desarrollo regional, los fondos FEDER, más concretamente dentro del programa Interreg y más concretamente dentro del programa operativo de cooperación transfronteriza de España y Portugal. Bueno, el objetivo de este Centro Internacional sobre Envejecimiento del CENIE se puede resumir en hacer lo más compatible posible el envejecimiento poblacional y la longevidad con la calidad de vida y el bienestar social. Y para eso, promovemos distintos proyectos, distintas actividades de investigación, de innovación, de transferencia del conocimiento, de formación, de divulgación, de concienciación, que de alguna manera tratan de avanzar en que la longevidad no suponga una limitación para el bienestar individual y para el bienestar social. Y todo ello desde muy distintas perspectivas. Nos interesa la salud física y mental, nos interesa la interacción social y la integración intergeneracional y nos interesa, por supuesto, la perspectiva económica. Y precisamente desde esa perspectiva económica hemos impulsado el estudio que presentamos hoy, el estudio de la economía de la longevidad en España, realizado por Oxford Economics en colaboración con la Universidad de Salamanca. El objetivo fundamental es poner en valor el papel de los mayores en nuestro tejido económico, es decir, no plantear el envejecimiento y la longevidad como un obstáculo, sino como un motor de la actividad económica. Y si me permiten, doy algunas claves metodológicas del estudio que permiten acreditar su rigurosidad y su alcance completo en todos los aspectos relevantes que afectan a la economía española. En primer lugar, el estudio afronta el impacto de la longevidad desde tres perspectivas distintas. Por un lado, la perspectiva del consumo, es decir, los mayores como consumidores, el gasto realizado por los mayores como mercado de consumo. La perspectiva laboral, como segunda de las perspectivas, es decir, el papel de los mayores como trabajadores, como fuerza laboral. Y una última perspectiva que es la del turismo extranjero, es decir, la aportación de los mayores que nos visitan desde fuera de España, teniendo en cuenta que el turismo
es un sector clave dentro de la economía española. Además, este impacto se analiza considerando tres consecuencias o tres efectos claves sobre el valor añadido, sobre la generación de empleo, los trabajos generados o los puestos de empleo generados a raíz de la actividad económica de los mayores, de la actividad de consumo, y los impuestos generados para las administraciones públicas. Y también en línea con las metodologías más habituales para abordar el impacto económico, se considera el impacto directo, el impacto indirecto y el impacto inducido de los mayores sobre la actividad económica. Es decir, de alguna manera cuantificamos toda la bola de nieve generada a partir de la actividad de consumo de los mayores. Y todo ello tomando como referencia fuentes de información reconocidas. Puedo destacar el Instituto Nacional de Estadística o Eurostat como fuentes claves para los microdatos que dan lugar a las conclusiones que alcanzamos. En definitiva y terminando, se trata de un estudio pionero, un estudio muy completo, un estudio muy riguroso que permite cuantificar el peso económico de los mayores en la economía española y de alguna manera permite reconocer o poner en valor a los mayores como uno de los pilares de la actividad económica. Bueno, es nuestro deseo que el estudio sea de interés y sea un punto de partida para comenzar a trabajar en el futuro, puesto que esta realidad demográfica va a ser cada vez más intensa y el envejecimiento va a estar mucho más patente en nuestra realidad en el futuro. Y desde luego desde el CENIE, desde el Centro Internacional de Envejecimiento, seguiremos trabajando para que esta longevidad vaya de la mano de la calidad de vida y del bienestar social. Muchísimas gracias de nuevo por su interés. Muchas gracias, Óscar. Ya hemos conocido los objetivos y el alcance de este trabajo. Vamos ahora a conocer los principales datos de la mano de Deborah Burdon, que es representante de Oxford Economics, que va a hacer un resumen de los datos de la investigación. Buenos días a todos, al panel de expertos, a los medios presentes y también a todas las personas que nos siguen a través del streaming. Mi nombre es Deborah Burdon y para mí es un placer estar aquí representando a la empresa Oxford Economics, que junto con la Universidad de Salamanca y mandatados por el CENIE hemos sido los encargados de poner este estudio en lugar y arrojar los datos que a continuación presentaremos. Nuestro equipo, el director de este informe ha sido Pete Collins, nuestro colega, que igual estará, desafortunadamente no pudo estar de forma presencial con nosotros el día de hoy, pero que también se pone a disposición vuestra para futuros comentarios o responder cualquier otra pregunta. Bueno, como bien se ha indicado en la introducción y de acuerdo también a lo que ha dicho el Foro Económico Mundial, que señala la longevidad como una de las principales tendencias que definirán la vida económica, social y política del siglo XXI, pues dentro de este marco es que intentamos cuantificar el valor que supone esta población longeva para la economía española. La presentación. Un momentito para que podamos ver los gráficos, sino para no abrumaros con tanta cifra. Ya está. Bueno, pues como bien lo indicaba Óscar, la forma en que hemos conducido este estudio es a partir de 3 canales principales. Primero analizamos el impacto socioeconómico del gasto de los mayores de 50 años. Después ponemos un foco al turismo, estudiando el impacto socioeconómico del gasto de los visitantes mayores de 50 años a España.
Y finalmente hablaremos de la longevidad en el trabajo, contextualizando el mercado laboral. Bueno, esto es lo que conocemos también un poco como, en su conjunto, como economía de la longevidad. Siguiente, por favor. Como bien decía también Óscar, la forma en que hemos dirigido este estudio es a partir de, bueno, lo que se conoce como un impacto económico, una medición del impacto económico, que tiene en cuenta también 3 canales principales: el impacto directo, el impacto indirecto y el impacto inducido. El impacto directo está relacionado con las actividades de las empresas proveedoras de bienes y servicios a mayores de 50 años, es decir, aquellas que están en primera línea en contacto con estas personas. El impacto indirecto, gracias, captura la actividad y el empleo sustentado en la cadena de suministro de los proveedores de bienes y servicios a mayores de 50 años. Y finalmente, el impacto inducido comprende los beneficios económicos más amplios que surgen cuando los empleados de estas empresas que suministran bienes y servicios gastan parte de su salario en la economía, ¿no? En establecimientos minoristas o en establecimientos de ocio. Entonces, retomando lo que decía Óscar, el ejemplo de la bola de nieve, ¿no? Es decir, contabilizando realmente y siguiendo el dinero a través de toda la supply chain, que es algo que nos permiten hacer nuestros modelos de Oxford Economics, que integran toda esta parte global. Bueno, si queréis, metodología a través de inputs y output tables, que nos permiten, bueno, pues no nada más ver el impacto en España, sino también contabilizar pues todo ese impacto que se va adquiriendo a través de las adquisiciones a distintos proveedores. Es también importante decir que Oxford Economics tiene mucha experiencia en este tipo de estudios. Hemos hecho un estudio similar para la economía de la longevidad para los Estados Unidos, también uno para la Comisión Europea en 2018 junto con Tecnópolis. Y bueno, todos ellos están disponibles si también queréis leerlos. Empezaremos con el impacto socioeconómico del gasto de los mayores de 50 años. Y bueno, aquí lo que podemos ver, o la principal figura que salta, es que el 60% del gasto del consumo doméstico corresponde a los mayores de 50 años en España. Bueno, esto no lo mencionamos, pero para el estudio la longevidad lo estamos tomando a partir de 50 años, para que, bueno, muchos estudios tienen en cuenta esta edad como referente y lo que permite también que se pueda comparar y hablar de la misma cosa. Y bueno, obviamente hemos utilizado figuras del año 2019, prepandemia, para mostrar cómo iban las tendencias en la economía en general. Entonces, se calcula que los mayores de los 50 años gastaron 335.000 millones de euros, lo que equivale más o menos a 18.000 euros por persona. Al contrario, por ejemplo, si lo comparamos con residentes entre 25 y 49 años, ellos gastaron un 22% menos, con una media de 14.000 euros cada uno. Como se puede ver en el gráfico, la cohorte de personas mayores de 50 años es la que representa la mayor parte del gasto. Que bueno, esto lo veremos un poco más adelante, pero está respaldado por ingresos comparativamente más altos también. En 2019, las personas de 50 a 54 años gastaron 74.000 millones de euros en la economía española, lo que equivale a más de una quinta parte del gasto total de las personas mayores de 50 años residentes en España. Si lo ponemos en cifras por persona, esto equivale a una media de 20.000 euros. Cuando vemos aquí, bueno, en el gráfico, lo que gastan los mayores de 70 años, en promedio son 15.000 euros. Y entonces podemos comparar que aunque los mayores de 70 años reportan el gasto promedio más bajo en la cohorte, siguen estando por encima de la media de lo que se gastan los residentes entre 25 a 49 años, que equivale a los 14.000 euros que mencionaba anteriormente. Entonces, bueno, esto subraya la importancia del gasto de más de 50 años
como motor, ¿no? en el consumo español. Cuando lo vemos por categorías, encontramos que la vivienda, el combustible y la energía representan la mayor parte del gasto de los mayores de 50 años. Estimamos que casi 113.000 millones de euros han sido gastados en este tipo de artículos en 2019, lo que equivale a un gasto de 6.000 euros por persona. Las categorías que le siguen son alimentación y bebidas no alcohólicas y el transporte. La alimentación con un gasto de 50.526 millones de euros y el transporte con 37.176 millones de euros. En esta diapositiva, ya puesto en contexto, vemos entonces en qué se traduce el gasto de estos mayores de 50 años en términos de Producto Interior Bruto y empleo. Como decía Óscar y como veíamos en el gráfico al principio, para tener el impacto total vamos a ir sumando la contribución al Producto Interior Bruto, los empleos que se han generado y también las contribuciones fiscales que se aportan. Entonces, retomando esta diapositiva, vemos que el gasto de los mayores de 50 años en términos de Producto Interior Bruto generó 325.000 millones de euros, lo que equivale al 26% del PIB en 2019. Esto, si lo ponemos en perspectiva, equivale a una cuarta parte de la economía española, que comparándolo es el doble del sector inmobiliario. Desde una perspectiva del empleo, generó o apoyó 4,4 millones de puestos de trabajo con este gasto. Aquí es importante recalcar que estos empleos están siendo referidos al gasto, no, digamos que no es todo a lo que contribuyen los más de 50 años, sino a partir del gasto que han hecho en la economía han apoyado la creación de 4,4 millones de empleos. Viendo un poquito más de detalle el tipo de empleo generado, pues vemos que estos empleos están repartidos entre diferentes industrias. Sí, igual una vez poniéndolo en contexto, equivale a 1,5 veces el empleo total en Madrid. Y aquí es importante recalcar que encontramos que este trabajo también apoya a sectores más jóvenes. Según nuestros modelos, estimamos que el gasto de los mayores de 50 años apoyó alrededor de 250.000 puestos de trabajo entre los jóvenes de 16 y 24 años, lo que equivale a casi una cuarta parte del empleo de esta cohorte en España en 2019. Si lo ponemos en contexto de sexo, encontramos que 2 millones de empleo han sido para las mujeres y 2,4 millones para trabajadores varones. En comparación con los homólogos masculinos, los trabajos respaldados para las mujeres son más frecuentes en las industrias de servicios sociales, salud, artes y entretenimiento, mientras que para los hombres se focaliza en sectores como la agricultura y la manufactura. Viéndolo en valores absolutos, los sectores también que más emplean son el sector del transporte también. Además de esto, no viene aquí un gráfico, pero esto también apoyó y está en el reporte 118.000 millones de euros en ingresos fiscales a través de impuestos. Ahora pasaremos a la parte del turismo. Y obviamente no podemos hablar de España sin tocar el tema del turismo. En 2019 hubo 83,5 millones de visitantes en España y encontramos que más del 36% de estos, es decir, 30,3 millones de visitantes, tenían 50 años o más. Estimamos que el gasto de estos visitantes mayores de 50 años en España ascendió a 33.000 millones de euros en 2019, lo que equivale equivale a un gasto medio de casi 1.100 euros por visitante en esta cohorte.
Bueno, como podemos ver también en el gráfico, la cantidad gastada varía según la edad. Estimamos que los visitantes mayores de 65 años gastaron alrededor de 1.150 euros por visita, lo que equivale a un 7% más de promedio que los que están en el rango de 50 a 64 años, quienes ellos gastaron 1.070 euros aproximadamente. Sin embargo, si tomamos el gasto medio de los mayores de 50 años en general como grupo, vemos que tienen un gasto ligeramente superior al de los visitantes entre 25 y 49 años, que ellos por su lado tienen una media de 1.080 euros. Bueno, siguiendo con esto del turismo internacional y la independencia para la economía española, que bueno, se ha visto resaltado ahora con la pandemia y no nada más de España, sino también las economías del sur de Europa. Vemos que en 2019 la aportación del turismo internacional ha sido alrededor del 7% del Producto Interior Bruto, una vez que se toman en cuenta las cadenas de suministros y los impactos más amplios en los consumidores. Y algo menos de la mitad de esta contribución proviene de los turistas de más de 50 años. Como se puede ver en el gráfico, aportan cerca de 36.000 millones de euros a la economía española. Y viéndolo del lado del empleo, este gasto internacional apoya la creación de alrededor de 600.000 empleos, generando también 16.043 millones de euros en ingresos fiscales. Si lo analizamos en cuanto a de dónde provienen estos turistas, bueno, pues no me parece que no hay sorpresa. La mayoría de ellos son británicos, franceses y alemanes. Entonces, los visitantes de más de 50 años a España proceden principalmente de estos países. Este gráfico no son las visitas, es el gasto. Entonces, podemos ver que los turistas del Reino Unido, Alemania y Francia representan la mayor parte de este impacto total. En conjunto, el gasto de los visitantes de estos países aportó casi 18.000 millones de euros al valor añadido de la economía en 2019. La última parte del informe se centra en el mercado laboral, como mencionábamos anteriormente. Y bueno, a medida que la demografía continúe cambiando, la fuerza laboral entendemos que se extenderá más allá de la cohorte tradicional que suponemos en edad laboral. Bueno, incorporará personas que se encontrarán viviendo vidas más largas y saludables. Los mayores de 50 años vemos que en 2019 continúan participando plenamente en la economía y no solo como consumidores, sino también como trabajadores altamente productivos que contribuyen a la fuerza laboral. 3 de cada 10 trabajadores en España en 2019 tienen más de 50 años. Estos son más o menos 7 millones de personas. Como se muestra también en el gráfico, el empleo de los mayores de 50 años representa una parte considerable del empleo total en determinadas industrias. Si lo vemos con atención, bueno, no sé si se alcanza a leer, pero el 45% del empleo total, por ejemplo, en la administración pública, lo ocupan mayores de 50 años. En las industrias primarias, la educación, la salud y los servicios sociales, los mayores de 50 años representan más de un tercio del empleo total en estos sectores. Y bueno, en cuanto a, viéndolo por empleador absoluto, vemos que son los sectores manufactureros los que emplean a la mayor parte de estos trabajadores junto con el del sector comercio y de transporte. También, bueno, nuestro análisis y los datos arrojan que estos trabajadores están empleados en profesiones o en ocupaciones altamente cualificadas, sobre todo cuando lo comparamos con cortes de edad más jóvenes. Y bueno, en esta categoría de profesiones altamente calificadas incluimos gerentes, profesionales y técnicos. Y como podemos ver en el gráfico, la proporción de personas mayores de 65 años que estaban empleados como directores y gerentes en 2019 fue del 13%,
que es casi 3 veces más que lo que podemos encontrar en grupos de edad de 35 a 49 años, que ellos representan un 4%. En la segunda parte del gráfico, en el segundo grupo, tenemos que las ocupaciones de profesionales, científicos e intelectuales, una vez más, los mayores de 65 años tienen una proporción del empleo más alta en comparación con los otros grupos de edad. Bueno, esto poniéndolo también un poquito en contexto, nos habla de la relación entre remuneración y la calificación del empleo. Si tomamos la teoría económica que nos dice que los salarios reflejan el nivel de productividad, y bueno, esto sugiere que los trabajadores mayores de 50 años son bastante productivos y que también ocupan puestos bastante calificados e intensivos en conocimiento. Cuando hablamos entonces de remuneración, vemos que los directores y gerentes mayores de 60 años ganan un salario medio que es más de 1,5 veces superior al salario de la corte de directores y gerentes ubicados en grupos entre 30 y 49 años, con un salario medio de 96.100 euros. Y bueno, con esta diapositiva terminamos. A manera de conclusión, podemos decir que, bueno, que sí, que los más de 50 años tienen una verdadera contribución a la economía y a la sociedad. Poniendo en resumen los 3 bloques que abordamos durante la presentación, bueno, pues tenemos que los mayores de 50 años en España, a partir del gasto, generan 325.000 millones de euros en valor añadido y 4,4 millones de empleos, que los trabajadores de más de 50 años representan un 30% de la mano de obra de España en 2019, y que también el turismo y los visitantes internacionales mayores de 50 años tienen un peso bastante importante, con una aportación de 36.000 millones de euros del PIB y apoyan 600.000 puestos de trabajo. Bueno, nosotros esperamos que esta publicación continúe a alimentar el debate y, bueno, lo que se decía en un principio, ¿no? Uno de estos retos del siglo XXI, que es la demografía. Entonces, bueno, sin más por mi parte, les agradezco su atención. Muchas gracias, Débora. Aprovecho para recordaros que tenéis el informe completo en la información que os hemos facilitado. Para aquellos que estáis siguiendo la comparecencia de forma virtual, también podréis acceder a todo el estudio desde la nota de prensa. Y saludamos de nuevo ya a Pablo Antonio Muñoz Gallego, catedrático e investigador de la Universidad de Salamanca, a Concepción Galdón, Director of IE Center for Social Innovation and Sustainability, a Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Ageonomics de la Fundación MAFRE, y damos la bienvenida ya a Adolfo Ramírez, copromotor de Vida Silver, que nos acompaña ya en este estrado. Vamos a abrir, por tanto, el turno de debate. Concepción, empezamos por ti. Una de las iniciativas que apoyáis desde el centro que diriges, el Observatorio de Demografía de IE, sí, ahora me oís, perdonadme. Como comentabas, una de las iniciativas que llevamos en el centro es un observatorio de demografía que compartimos con el Centro de Diversidad de IE, y el último informe que hemos publicado es un estudio de colaboración intergeneracional. Y leyendo este informe que presentáis hoy, abunda en conversaciones que ya hemos tenido de cómo la transformación demográfica y todos los temas de longevidad, de hecho, son una oportunidad para toda la sociedad. No son una cuestión de una generación, ¿no? Nosotros, cuando mirábamos todo el tema de colaboración intergeneracional, una de las cosas que nos llamaba la atención de cómo a veces se hace la colaboración intergeneracional de formas muy limitadas, ¿no? Y con muy poca imaginación. Y lo que se piensa es, bueno, pues hay jóvenes, ¿no?, que tienen carencias, y mayores que tienen carencias, y que lo que tienen es como que suplir unos las carencias de los otros. Y al final parte de
una visión muy limitada de esta generación y esta, cuando hoy estamos en el momento del mundo en el que más generaciones conviven. En muchas empresas hoy están trabajando 5 generaciones distintas dentro de la misma empresa y por lo tanto no tiene sentido hablar de jóvenes y mayores cuando la colaboración intergeneracional es algo que hilvana de formas mucho más interesantes, ¿no? Y mucho más innovadoras, y además supone una gran oportunidad. Y cuando leía este informe, y que lo decía Óscar, ¿no? Antes cuando decías que la longevidad es uno de los pilares de nuestra economía, y lo demuestra también Débora con todo el trabajo que hace no solo en este informe, pero a nivel internacional en otros países, que la longevidad realmente es una oportunidad importante para nuestras sociedades. Y me acuerdo que esto lo decías, Juan Martín, que qué triste si convertimos uno de los mayores logros de nuestra sociedad en un problema. Y cuando hablamos de envejecimiento como un problema, y cómo convertimos una de las cosas de las que más orgullosos deberíamos sentirnos y una de las mayores oportunidades que tenemos como sociedad en algo problemático. Todos los cambios generan retos, ¿no? La transición digital, la transición en sostenibilidad, todos los cambios generan retos, pero eso no convierte esos cambios en problemas. Y eso no lo convierte en algo negativo. Entonces, destacaría muchísimo la perspectiva muy aspiracional del informe respecto de la longevidad, incluso a través de las fotos y la maquetación, como la longevidad es algo positivo, es algo aspiracional en lo cuantitativo y en lo cualitativo, y cómo esa longevidad es aspiracional como individuos, como sociedad, y también para nuestros gobiernos y nuestras economías. Y en el ámbito del turismo yo creo que este informe lo deja muy claro. Es que nos conviene tener turistas de más de 50, porque gastan más, pero gastan mejor. Y es un turismo de más calidad, más responsable, ¿no? Entonces, quizá destacaría esto. En una sociedad en la que nuestros anuncios nos siguen demostrando a gente de 20 años, como si todos tuviéramos que querer tener 20 años, lo que verdaderamente es aspiracional es la longevidad, y lo es como economía y como sociedad. Pablo Antonio Muñoz Gallego ha participado en este informe desarrollando los casos de estudio que aparecen en él. Entre los aspectos que has analizado, Pablo, está el poder adquisitivo muy elevado en 2019 o el grado de digitalización de los mayores de 50 años. ¿Hasta qué punto afecta la brecha digital en este grupo de población y qué debería hacerse en el futuro? Muchas gracias, Cecilia. Bueno, realmente hay que aclarar que si, por ejemplo, medimos la brecha digital en términos de... Sí, la brecha digital en términos dividimos entre 55 y 64 años y de 65 años en adelante, pues observamos que la brecha digital de los que van de 50 a 64 años realmente ya no existe. O sea, realmente los datos nos señalan que ha habido en estos años un acercamiento y estamos ya en valores pues, semejantes a los de otros tramos de edad y también semejantes a la media de la Unión Europea, ¿no? Si es cierto que a partir de los 65 pues, ocurren cosas como, por ejemplo, pues, que uno ya no tiene una actividad laboral en principio y, por tanto, parte de las necesidades de utilización de Internet pues, se reducen, ¿no? Entre otras cosas también a un plano posiblemente más de utilización personal y, por tanto, eso es un efecto estructural que hay que tener en cuenta y tampoco es un demérito. De hecho, en las encuestas que se realizan, pues las personas de más de 65 años tienen menos percepción de necesidad de utilizar Internet y también hay que decirlo, como señalaba anteriormente Débora, que si miramos a los que están entre 50 y 65 años, también es cierto que a medida que tienen más peso en las actividades, digamos, más intelectuales, posiblemente la necesidad de utilizar tecnología, en este caso tecnologías de información y de comunicación, pues posiblemente se reduce, ¿no? En particular, también esto implica que hay un efecto estructural debido a digamos, a este tránsito, ¿no? De actividades manuales, actividades intelectuales por parte de las personas a medida que ganan en edad. Así todo, los mayores de 55 años, si nos fijamos en las compras que realizan, pues representan aproximadamente un 30% de gasto. Ahí sí, en las compras por Internet hay una brecha que efectivamente, aunque se nota en la tendencia
que hay un acercamiento con otros tramos etarios, pues bueno, efectivamente todavía no hay, digamos, una equiparación. ¿Qué es lo que se puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que señalabas? Pues está claro que hay un acercamiento que progresivamente se va dando de forma natural en la medida en que las poblaciones que están acostumbradas a utilizar Internet pasen a tener más de 50 años, pues este acercamiento será más progresivo. Pero también es cierto que debemos ser activos tanto en las empresas, en las organizaciones, como en la sociedad en general a la hora de formar, ¿no? Y de alguna manera también de facilitar el trabajo de estas personas para que se utilice la tecnología. Por tanto, un componente se puede decir de proceso natural que nos va a ir acercando y también un proceso de aceleración gracias fundamentalmente a los esfuerzos de formación en los que tienen que ser particularmente activos las empresas en este sentido. Muchas gracias. El Centro de Investigación Agenomics de Fundación Mapfre, del que Juan Fernández es director, ha elaborado un barómetro sobre el consumo de los senior en España. El estudio que hoy presentamos incide en algunos aspectos adicionales. Juan, ¿crees que se reconoce suficientemente el valor económico que las personas mayores tienen en nuestra sociedad? Bueno, en primer lugar, quería agradecer al CENIE por la invitación al Centro de Investigación Genomics que represento y dar la enhorabuena también a Oxford Economics por el estudio, que creo que está muy bien y está hecho con mucho rigor y va a ser muy útil, ¿no? No, yo creo que no se ha valorado hasta ahora suficientemente el peso económico que tiene la economía de la longevidad, ¿no? La verdad es que no es que se haya infravalorado, es que simplemente, desde mi punto de vista, no se ha considerado. O sea, hasta ahora no se han hecho estudios, y por eso la importancia del de Oxford Económicos, que tengan por objetivo poner cifras a este fenómeno, ¿no? Hay estudios, incluso alguno a nivel de la Unión Europea, sobre lo que es el silver market, pero el silver market no es nada más que un aspecto parcial de la silver economy. Y sin embargo, pues estamos acostumbrados a ver análisis que relacionan el crecimiento natural de la población, la inmigración, con el crecimiento del PIB. Pero al menos yo no lo conozco, no hay estudios específicos que midan el impacto de la reducción de la mortalidad, que es lo que de hecho está ocurriendo. Es verdad que al mismo tiempo que se alarga la esperanza de vida, estamos viendo cómo caen dramáticamente las tasas de natalidad, con lo cual, bueno, pues una cosa está compensando la otra hasta producir en muchas regiones, en muchos países, lo que llamaríamos una población estacionaria, que no crece, sino que todo lo contrario, puede empezar a decrecer, ¿no? Por otro lado, y desde otro punto de vista, en una sociedad enamorada de la juventud como la que tenemos, pues también tiene cierta lógica que se preste menos atención a la contribución de los mayores, de las personas maduras, a la sociedad y a la economía. Lo comentábamos antes de empezar el acto, es necesario un cambio cultural. Es necesario, desde luego, poner cifras, poner en valor el peso que tiene la economía de la población senior en general, pero también hay que promover un cierto cambio cultural. Hay que conseguir primero que los seniors se crean que son productivos y acabar de alguna manera con ese síndrome paternalista que tiene la sociedad y que tiende a ver a aquellos que se han jubilado ya como personas de las que hay que ocuparse y que bueno, hay que cuidarlas y no esperar grandes cosas de ellas, ¿no? Un poco con esa finalidad es con la que Fundación Mapfre creó el Centro de Investigación Genomics, ¿no? Por un lado, con el ánimo de impulsar líneas de investigación y de emprendimiento para aprovechar las oportunidades que ofrece la economía plateada, o como queramos llamarla, pero por otro lado también para desarrollar actividades divulgativas que ayuden precisamente a cambiar esta concepción que hasta hoy existe de los mayores, ¿no? Como digamos, en la parte más exagerada, como una carga para la sociedad. Y eso hay que cambiarlo. Y efectivamente, mencionabas tú, uno de los primeros trabajos que publicó el centro es el Barómetro del Consumidor Senior, que lo publicamos en diciembre del año pasado, y
y que estamos trabajando ya en la segunda edición que presentaremos antes de que finalice el año. Este es un trabajo que de alguna manera nos descubrió con cifras y con datos reales algo que ya intuíamos todos y que de alguna manera el informe que hoy se presenta ratifica, ¿no? Y es que hablamos de una cohorte de población que tiene una gran vitalidad, que es activa, que es participativa, y la verdad es que el informe del barómetro del consumo senior nos ayudó a desterrar algunos mitos, ¿no? Por ejemplo, el alejamiento entre los seniors y la tecnología, ¿no? Uno de los datos que a mí más me llamó la atención es que un 78% de los mayores de 55 años, que es donde nosotros fijamos un poco la frontera, pues utilizan casi diariamente la tecnología, ¿no? Entonces, insisto, aparte de otras muchas conclusiones que el estudio de Oxford ratifica. El informe del barómetro está disponible en la web de Fundación Mapfre y también en la web del CENIE, y yo recomiendo que se mire porque es interesante. Y si no, pues que se espera la segunda edición, que ya está a punto de salir, ¿no? Hemos hecho otras cosas también en la misma línea en el centro, perdonad que haga un poco de publicidad, y como por ejemplo una guía para el emprendimiento senior, un mapa sobre el talento senior que todavía no se ha presentado y que se presentará el próximo 1 de octubre, y donde, aparte del trabajo, digamos, de campo y de análisis cuantitativo, pues se incorporan contribuciones de expertos, incluido, pues aquí tenemos a Juan Martín, en nombre del CENIE, que también hace una valoración. Pero, y con esto voy a terminar esta primera intervención, a mí me interesa llamar la atención sobre un trabajo que también hemos hecho y que hemos presentado antes del verano, que conecta mucho desde el punto de vista conceptual y práctico con el estudio de Oxford Economics, que es el inicio del desarrollo de una metodología para la medición de la economía plateada. Es un trabajo que hemos encomendado a la Universidad de Comillas, del cual ya existe una primera versión, y que lo que hace es establecer una batería de indicadores de tipo cuantitativo y también cualitativo para medir la evolución y el peso de la Silver Economy, precisamente, ¿no? Son indicadores que al final se pueden integrar en un indicador sintético que los investigadores han propuesto llamar el Silver Economy Tracker, y que nos debe permitir hacer un seguimiento de cómo evolucionan las distintas dimensiones de la economía Silver en las distintas áreas y regiones, aparte de establecer comparaciones entre ellas y hacer seguimiento a las mejores prácticas, ¿no? Yo creo que esta es una herramienta que puede ser muy útil para la medición de la economía de la longevidad, para dar continuidad a este trabajo que hoy se ha presentado. Gracias, Juan. Estaremos atentos a esta segunda edición del barómetro. Adolfo Ramírez es copromotor de Vida Silver, un evento que en unos días va a reunir a diferentes expertos para analizar cuestiones como las que estamos presentando hoy. Adolfo, ¿cuáles son a tu juicio las oportunidades que ofrece una sociedad más longeva? Muchas gracias. En primer lugar, agradeceros a un proyecto, una iniciativa tan pequeña en vida como es Vida Silver, que podamos participar en la jornada de hoy, ¿no? Vida Silver es mucho más del evento, ¿no? Eso me gustaría dejarlo claro. Vida Silver lo que pretende es un proyecto que soy copromotor con IFEMA. Lo que pretende es toda esta información que tenemos, toda la investigación, toda la realidad que está pasando en la sociedad, que pase a la acción, ¿no? Porque tenemos muchos estudios, muchos datos que creo que son incuestionables del protagonismo de esta generación, y lo que pretendemos es pasar a la acción, ¿no? Entonces, Vida Silver va a ser un evento, pero ya lleva 9 meses de vida en una web donde lo que tratamos es de trasladar este impulso y este desarrollo, ¿no? O sea, pretendemos que sea un punto de encuentro tanto para los Silver, que lo necesitan, como para todas las empresas e instituciones y el resto de generaciones que quieran aportar valor a nuestra generación, ¿no? Porque yo empezaría por decir que somos una nueva generación, y es algo nuevo que todos intuíamos que iba a llegar, que ha llegado, y como nos pasa en muchas otras ocasiones, pues a lo mejor nos ha pillado un poco despistados. Y si no planificamos y si no lo ponemos en la realidad y las empresas lo entienden y nosotros mismos los Silver lo entendemos, pues vamos a desperdiciar esta oportunidad y pasarán años desperdiciando
un potencial brutal, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, cuando decías cómo se ve en la sociedad, pues yo creo que todavía lo vemos regular. Yo creo que tenemos muchísimo desarrollo. Estudios como el que se ha presentado hoy, o con todo lo que está haciendo el Observatorio de Mafre o lo que estáis haciendo en las universidades y en otras empresas, lo que pones en valor y lo que nos dice es que esos datos y que eso es así y está ocurriendo, ¿no? Entonces lo tenemos que gestionar y lo tenemos que planificar, porque si no será libre albedrío y dentro de unos años nos daremos cuenta de la oportunidad que hemos perdido, como nos ocurre con otras series de cosas, ¿no? Es incuestionable el valor de nuestra generación, de lo que estás diciendo, tanto desde el punto de vista profesional y del valor que se aporta a la economía, como desde el punto de vista de consumo, ¿no? De muchas de las cosas que hemos dicho hoy, ¿no? Y creo que eso es tremendamente importante que lo sepamos y que sensibilicemos a las empresas y a la sociedad y a las administraciones de que eso es así y que nosotros también pues, tengamos esa voz y que no nos arrinconen, ¿no? Que muchas veces nos quieren arrinconar como si ya hubiera pasado nuestra etapa, ¿no? Eso es decir, y nosotros mismos nos vamos autoarrinconando, ¿no? Yo cuando empecé el proyecto, hasta que empecé realmente Vida Silver, lo inicié hace un año con IFEMA, pero anteriormente yo era directivo en el Banco Santander, el Grupo Santander, ¿no? Y yo veía cómo se producían las prejubilaciones y cómo muchas de las personas que se iban con muchísimo potencial desaparecían realmente, ¿no? Entonces dejaban de aportar valor y no había ninguna plataforma, ningún espacio para que ellos también se sintieran que podían seguir aportando, ¿no? Entonces creo que esto es lo que tenemos que entre todos conseguir, que se vea realmente esa aportación de valor de nuestra generación, que nosotros mismos no lo creamos y que realmente puede ser un diferencial y puede dar a las economías, en este caso la nuestra, pues un diferencial y poder incrementar este valor, ¿no? Y realmente que no perdamos. Yo creo que lo importante es que no perdamos la oportunidad ni como sociedad, ni si queréis un poco en plan egoísta, ni como Silver, todo lo que podemos hacer. Pues realmente es una nueva generación. Yo veo las generaciones anteriores, la generación de mi padre, y realmente creo que llegaban, por cuestiones de cuidados, de los avances médicos y tal, llegaban bastante agotadas a nuestra edad. Y yo creo que llegamos con una vitalidad distinta y eso se tiene que entender y lo tenemos que aprovechar entre todos, ¿no? Y nosotros los primeros, pero también la economía y la sociedad, ¿no? Gracias, Adolfo. Una pregunta ya para los cuatro por sintetizar. ¿De qué manera creéis que se debería percibir lo que estamos hablando, la economía de la longevidad? Concepción, empezamos por ti. Bueno, pues como una gran oportunidad para toda la sociedad. A mí lo que me llamaba la atención del informe es el desajuste que hay entre la realidad de lo que representa la longevidad para la sociedad y la percepción que existe por parte de la sociedad respecto del hecho de la longevidad. Entonces yo creo que esto se tiene que percibir como una oportunidad y una oportunidad para todas las personas de nuestra sociedad, que la longevidad es un asunto de todos. Es un asunto mío, ¿no? Y yo no tengo 40 años, pero investigo, escribo sobre longevidad, porque vivo en este mundo y porque mi propio plan de vida no es el mismo si creo que voy a vivir 75 años que si tengo la posibilidad de vivir más de 90, y mi plan de desarrollo profesional no es el mismo si asumo que me prejubilarán con 55 que si creo que cuando tenga 80 seré capaz de seguir contribuyendo valiosamente a la sociedad. De manera que es una oportunidad a nivel de la sociedad, pero a nivel individual de cada uno de nosotros y de todas las personas que todavía no son mayores de 50 años, para pensar, oye, ¿cómo es mi vida? Considerando que ahora mismo, las etapas son distintas y mis oportunidades son otras. Juan, ¿tú cómo lo ves? Pues totalmente línea. Sí, decía que totalmente alineado con lo que acaba de comentar Concepción. Es una oportunidad y por aportar una visión un poco distinta, diría, ¿cómo no tenemos que ver a la sociedad, la economía de la longevidad? Y creo que no tenemos que verlo solo como la parte de la economía vinculada a la salud de los mayores, los cuidados a largo plazo, la dependencia. Obviamente, los productos vinculados a estos cuidados y a estas situaciones
tienen un peso creciente en la economía y no se puede ignorar, pero para nosotros la economía de la longevidad es más que eso. La economía de la longevidad tiene que ver con la capacidad de producción y consumo de la población senior y, por tanto, con su capacidad y con su potencial para participar en el desarrollo económico. En los pocos meses que llevamos de existencia en Agenomics, en nuestro centro de investigación, hemos tenido que explicar muchas veces que nosotros no estamos enfocados en los problemas de la última parte de la vida, de la última etapa, cuando alguien realmente necesita el apoyo de otras personas. Oye, no lo ignoramos ni negamos los desafíos, pero queremos centrarnos en, insisto, la actividad y la capacidad productiva y como consumidores de los seniors, ¿no? Desde otro punto de vista, la economía de la longevidad, que me parece un término una expresión bastante idónea para lo que queremos contar, va más allá que los hechos económicos asociados a esa etapa del ciclo vital que empieza cuando alguien cumple los 55 años. Y también lo comentábamos antes, la economía de la longevidad abarca toda la sociedad y no solamente a los mayores. Y parte de la economía de la longevidad tienen que ser mecanismos que permitan una distribución equilibrada de los ingresos que cualquier persona genera desde su incorporación al mundo laboral a lo largo de toda su vida, pensando precisamente en que las personas no van a vivir 65, 70 años, sino mucho más, ¿no? Por tanto, hay que garantizar que, de alguna manera, estas personas, por un lado, tengan o mantengan la capacidad de consumo y de gasto que el informe de Oxford nos acaba de decir que tiene. Y, en segundo lugar, también darles la oportunidad de que ellas decidan cuándo tienen que salir de la fase activa y entrar en la fase pasiva. Es decir, hasta ahora hay una rigidez en las normas y en las regulaciones e incluso en las costumbres que hace que uno cumple los 65 años y ya tiene que plantearse, tiene que organizarse su vida en pasividad y tiene que renunciar a emprender cualquier otro tipo de aventura. Y ese cambio se tiene que producir. Y para que se produzca ese cambio tiene que haber recursos, tiene que haber una asignación eficiente de recursos, tiene que haber unos mecanismos, unos sistemas, por decirlo claro, unos sistemas de pensiones que sean sostenibles, que sean equilibrados y que yo creo que son parte también de la economía de la longevidad. Gracias. Adolfo. Sí, bueno, yo creo que la economía es parte de un movimiento. O sea, yo creo que no es un elemento más, ¿no? Entonces nos estamos centrando mucho en la parte de la economía, yo creo que también por razones obvias, que es el motor que al final pues nos mueve la sociedad, pero hay un tema cultural muy importante que tenemos que ver también, ¿no? Entonces, para mí es muy importante los aspectos económicos, pero creo que hay unos aspectos culturales y sociales asociados a nuestra generación, que son tremendamente importantes, y a nuestra relación, lo decía antes Concepción, ¿no? Nuestra relación con las otras generaciones, con el resto de generaciones. Estamos conviviendo muchísimas generaciones, como decís, más que nunca en las empresas, 4 o 5 generaciones, ¿no? Y yo creo que va mucho más allá de la economía y va en tener un tema cultural y entender esta nueva realidad que estamos viviendo, porque estamos viviendo una nueva realidad y se ha generado una nueva generación, ¿no? Igual que están los Y, Z, millennials, etcétera, etcétera, la generación que podríamos llamar Silver es una nueva generación con comportamientos completamente distintos que los que tenían generaciones anteriores con nuestra edad, completamente distintos. Y esto hay que entenderlo y va mucho más, en mi opinión, de un aspecto económico. Y es un tema de actitud, es un tema de tener esa actitud de entenderlo, y es una actitud de los Silver de querer aprovechar todo este tiempo que tenemos, y es también una actitud de la sociedad de entender este cambio, ¿no? Entonces, como te decía antes, si dejamos que las cosas fluyan y no lo planificamos y no le dedicamos tiempo y no lo entendemos, pues al final estaremos desaprovechando una magnífica oportunidad para todos. Pablo Antonio, el impulso a las actividades empresariales o el papel inversor de los mayores de 50 también es muy importante, ¿verdad?
Bueno, realmente hay datos que nos permiten decir que eso es así. Realmente el 40% de los proyectos empresariales, por ejemplo, están dirigidos por personas entre 55 y 64 años. O sea, realmente es un peso sumamente importante y, de hecho, bueno, ya no hablando de proyectos empresariales, sino también hablando de organizaciones sociales, la participación de los mayores de 60 años en esas organizaciones sociales, también quizás por disponibilidad de tiempo, es superior a cualquier otro tramo de edad. De todas formas, también me gustaría añadir algo en relación a ese desajuste que se señalaba antes por Concepción y que ha sido también recalcado por Juan. Un dato que es sorprendente, ¿no? Y que debería hacernos reflexionar. El 5% de las personas de más de 65 años trabajan en España. En la media europea es el 10%, el doble. Entonces, bueno, pues es como si tuviésemos un sistema de incentivos o de obstáculos que de alguna manera hay que eliminar, ¿no? Y además es que en esa aportación, los mayores de 50 años, en términos, por ejemplo, de patrimonio disponible o en términos de ingresos anuales, están clarísimamente por encima de los demás segmentos de edad. En consecuencia, tienen posibilidades económicas, de hecho el estudio así lo señala, tienen también capacidades intelectuales, como hemos dicho, anteriormente, y con todo ello, digamos, tiene un componente de arrastre de la economía y de la sociedad que efectivamente hay que aprovechar si queremos de alguna forma ser productivos y que se aprovechen todos los activos disponibles en la sociedad, todos los activos humanos disponibles en la sociedad. Gracias. Muchas gracias a los cuatro. Ahora abrimos el turno de preguntas para los que estáis aquí y también para los que estáis de forma virtual. Podéis hacer las preguntas a través del chat. Buenos días, muchas gracias. Soy María José Pintor, de Diario 16. Quería preguntarle, por favor, al profesor Muñoz Gallego, que también participó, creo que hace más o menos 5 años, en un estudio sobre economía del envejecimiento que también hizo el CENIE a través de la Fundación de la Universidad de Salamanca. Quería preguntarle que si en estos 5 años, creo que más o menos ese tiempo que ha pasado del estudio a este otro, han notado cambios importantes con respecto al consumo, y también si por parte de la sociedad, de las instituciones, de los mensajes publicitarios, del propio marketing, han notado ustedes también algún avance o cambio en este sentido. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Pues efectivamente, estamos cambiando y a ritmos acelerados. Antes se señalaba la utilización de Internet por parte de las personas mayores y se aprecia, por ejemplo, que la pendiente, digamos, de porcentaje de personas a lo largo del tiempo que utilizan Internet en función de ese tramo de edad de más de 50, pues bueno, se ha acelerado de una forma muy significativa, ¿no? También es el hecho de que en este periodo de tiempo, incluso en periodos de crisis, ¿no? Las empresas no siempre toman nota de que efectivamente los ingresos salariales de las personas de más de 50 años son más estables, no solo más altos, sino más estables, y en consecuencia tienen más capacidad de gasto. Y todo ello se ha demostrado en estos 5 años en donde hemos vivido efectivamente un proceso de crisis y de recuperación y bueno, y estoy convencido de que el impacto del COVID-19 pues también significará un relanzamiento. Por tanto, yo creo, sigo hablando de ese término que me parece muy ajustado, ese desajuste, sigue habiendo ese desajuste, pero yo creo que hay un desajuste mental entre el empresariado en general y también en las propias administraciones públicas, que estamos viciados quizás por una percepción quizás ya muy anticuada, ¿no? de lo que son los más de 50 años. Por tanto, bueno, pues yo creo que hay que tener también incluso ese nuevo concepto que no es tanto el envejecimiento como la longevidad. Parece mentira que no son solo términos léxicos, sino que también tienen una carga importante, ¿no? Ese planteamiento de longevidad que implica no solo un tramo de edad, sino el periodo de tiempo de la vida de las personas y cómo se construye, digamos, también esa participación de las personas a partir de ciertas edades, que no tienen por qué obviamente ser un obstáculo para seguir desarrollándose personalmente y aportando a la sociedad.
Hola, soy Marta Jurado de 65 y más. Por tirar de ese hilo temporal, este estudio está elaborado en 2019, pero obviamente luego llega la pandemia y no sé cómo valoráis el impacto que puede tener en todos estos resultados, ¿no? Si puede paralizarlos o no. Y bueno, personalmente, como decía Concepción, parece, ¿no?, que este estudio es aspiracional, ¿no?, buscando ese punto positivo que, por ejemplo, también desde nuestro diario lo intentamos, ¿no?, dar ese cambio de visión hacia los mayores, pero si no creéis, por ejemplo, en el tema laboral que se ha comentado, todo el tema de las prejubilaciones, los ERE que están afectando a los mayores de 55 años, pues sí podrían frenar esas perspectivas. Yo sí, por hacer un comentario sobre la incidencia de la pandemia en lo que es la base de la economía de la longevidad, que es precisamente la esperanza de vida. Entonces, oye, ha muerto muchísima gente y esto nos lleva a pensar, o nos puede llevar a pensar, que todas las expectativas que estamos manejando y las esperanzas de que realmente la vida se siga alargando se van a ver frustradas a raíz de lo que ha ocurrido con la pandemia. Bueno, de hecho, ya hay estudios de datos del Instituto Nacional de Estadística que dicen que la esperanza de vida media en España, como consecuencia de la pandemia, se puede haber reducido 1 año, ¿no? Entonces, bueno, cabría plantearse si esto cuestiona todo lo que estamos, de alguna manera, proclamando respecto a las expectativas y el advenimiento de una sociedad longeva, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que este va a ser un ajuste temporal, transitorio, y que, de hecho, yo creo que la experiencia de la pandemia lo que nos enseña es, primero nos explica por qué la sociedad, la humanidad, viene incrementando la esperanza de vida sistemáticamente en las últimas décadas. Nos lo enseña, ¿por qué? Porque se pone de manifiesto cómo, ante un desafío tan impresionante, tan duro, tan doloroso como el virus, en menos de 1 año ha habido vacunas que, como se está poniendo en evidencia, están funcionando, y después hemos contado con una serie de medios tecnológicos y médicos de los que antes no se contaban y que han permitido que, en lugar de una devastación como la que hubo, por ejemplo, con la gripe española en el año 1918, pues ha habido bastante menos incidencia, a pesar de que el virus no es menos dañino. En conclusión, yo creo, por hacer referencia a lo que tú planteabas, ¿no?, de cómo incide la pandemia, que esto no cuestiona, o desde mi punto de vista, no nos tiene que hacer dar marcha atrás en nuestras previsiones, sino todo lo contrario. La humanidad ha demostrado que tiene cada vez más recursos para enfrentarse a desafíos como este, ¿no? Por añadir sobre esa respuesta, el informe último del Observatorio de Demografía de IE lo publicamos justo antes del verano, en julio, y las entrevistas que hicimos para ese informe se desarrollaron durante la pandemia, ¿vale? Se desarrollaron durante el final del 2020 y el principio del 21, y entrevistábamos a organizaciones que promueven la colaboración intergeneracional. Y una de las preguntas que les hacíamos es: ¿qué ha pasado con vosotros durante la pandemia? Claro, la respuesta generalizada fue, al principio, parálisis, shock, y luego hemos continuado con nuestra actividad durante la pandemia. Y hemos seguido haciendo las actividades que hacíamos, adaptándolas a la situación de la pandemia. Lo que yo creo que vamos a ver es un cierre importante de la brecha digital a consecuencia de la pandemia, y que muchas personas que tenían resistencias y barreras a la compra por Internet, a las herramientas digitales, han superado esa barrera. Que personas que antes solo usaban herramientas digitales para comunicarse con sus familiares han empezado a usarlas para más cosas, y personas que antes no las usaban las están utilizando. Estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Sentimos no poder responder a las preguntas que nos estaban llegando por el chat, pero vamos a dar por concluida ya la presentación. Gracias de nuevo por vuestra presencia. Gracias.
Claro.